el único que puede variar esa detención preventiva por un arresto domiciliario es el juez. Y es el vuelo que ha tomado ya el expresidente Alejandro Toledo Manrique de San Francisco a Los Ángeles para ser extraditado a nuestro país. Llegaría el día de mañana entre las 7 a 7:30. Estaría aquí en territorio nacional tras muchos años de proceso y papeleo y de trámite para lograr que Alejandro Toledo venga a nuestro país para que cumpla con la justicia nacional. Recordemos que la Fiscalía está pidiendo cerca de 20 años de prisión. Además, está pidiendo que sea inhabilitado políticamente por 9 años. Y hay unas imágenes que hemos podido nosotros tener en exclusiva, gracias a nuestro corresponsal en Estados Unidos, Donald Portocarrero, de Toledo viajando en una silla de ruedas. Por supuesto que es una imagen bastante impactante, porque se ve ya un expresidente, un Alejandro Toledo bastante deteriorado, que tiene una mirada al vacío, cabizbajo. Él ha presentado muchos recursos para evitar ser extraditado. El último recurso fue una moción de urgencia que ese mismo día le fue anulado porque ya el juez Thomas Hickson, el juez de California, había decidido que los argumentos de la Fiscalía, los argumentos de la justicia peruana eran sólidos y que él no era un perseguido político y que él tiene responsabilidad frente a los hechos que se le acusan de haber recibido 35 millones de dólares en coimas por parte de la empresa brasileña Odebrecht, y el caso de Coteva, que involucra incluso a su esposa Elian Carr, que ya no está viajando con Alejandro Toledo y ya no vendría a nuestro país. Estamos por eso en la comunicación con Luis Lamas Puccio, abogado penalista, al cual le agradezco por su tiempo y le doy la bienvenida aquí en Exitosa. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Usted ha visto ya las imágenes de Alejandro Toledo cuando ya está volando para nuestro país? Sí, efectivamente, he visto una foto, acabo de ver una foto en las redes, y como se acaba de manifestar hace unos instantes, mañana a primera hora debe estar llegando al aeropuerto de Lima Callao. Yo creo que a partir de mañana empieza una nueva historia de la corrupción en el Perú. Así porque no solamente se trata de Alejandro Toledo en cuanto a su responsabilidad penal, sino también a lo que se va a tener que develar respecto al tema de la corrupción, partiendo de una lógica con un sentido común, ¿no? Todas aquellas personas o personajes políticos, empezando por Odebrecht, Barata, Vizcarra, PPK, Susana Villarán, Ollantumala, Nadine, todos están en libertad y todos están siendo investigados o acusados por delitos de corrupción. Entonces, no es que Alejandro Toledo sea inocente ni más culpable, pero en principio llama a reflexión la atención de que por qué todas estas personas o estas personalidades, habiendo cometido delitos tan graves como los que están investigando a Toledo, en este momento gozan de libertad sin perjuicio de otros personajes que no tienen condición política, que son empresarios. Hay infinidad de empresas del Club de la Construcción que pasan un poco desapercibidos. El señor Grañe Montero, que está en libertad. Entonces yo creo que este punto de inflexión que se va a generar a partir de mañana debería reorientar el análisis de la corrupción, en el sentido de que en el Perú la corrupción política es la correa de transmisión de la corrupción. Y sobre eso, señor Puccio, no se aborden esos términos, ¿por qué tendría que cambiar las cosas, no? Así es. Pues ayer conversábamos con Rosa Bartra, que fue la que presidió la Comisión Lavajato en el Congreso, y ella nos decía que alrededor del caso Lavajato y el caso específicamente de Alejandro Toledo en su gobierno y las coimas que habría recibido, hay cerca de 240 personas entre políticos y empresarios. ¿Cuán impactante va a ser la llegada de Alejandro Toledo Manrique cuando comience a declarar ante la justicia peruana? Todo dependerá de la actitud legal que él asuma con sus abogados, porque
dadas las características de la legislación en el Perú, sobre todo en el tema de colaboración eficaz, como sabemos, el anterior Congreso modificó el Código Procesal Penal para que las empresas se pudieran acoger a la colaboración eficaz. Entonces, en este nuevo escenario, la colaboración eficaz se convierte, por un lado, en una herramienta legal ideal para develar casos de corrupción, pero también, por otro lado, es una herramienta de impunidad, porque en última instancia las empresas están amparadas por el anonimato, pagan una reparación civil, las personas naturales están acogiéndose a la colaboración eficaz. El señor Joseph Manman, que en paz descanse, era pues una persona estrechamente vinculada a Alejandro Toledo, nunca lo extraditaron, nunca se solicitó su extradición, como también a otras personas que están siendo investigadas por corrupción que están en el extranjero. En el caso de la señora Susana Lapuente, que yo sepa, nunca ha habido una solicitud de extradición sobre ella y está viviendo en el Reino Unido, y así deben haber muchos otros personajes que han pasado desapercibidos frente a este escenario. Y yo creo que la ciudadanía tiene todo el derecho para que se le informe cuál es la situación legal de todos estos personajes que, claro, en los momentos actuales el ícono de la corrupción es Alejandro Toledo, pero Toledo es solamente un lunar, ¿no?, en un cuerpo putrefacto de corrupción política que tampoco no es de ahora, ¿no?, porque la historia del Perú es la historia de la corrupción. No son 200 años de democracia, yo diría son 200 años de corrupción. Y lo gravitante es que la corrupción continúa, ha ido mimetizándose, incluso ha cambiado de dimensión porque utiliza la democracia, utiliza la legalidad, la legitimidad, utiliza el mismo marco legal en aras de lograr los mayores niveles de impunidad. Entonces yo creo que la presencia de Alejandro Toledo debe marcar un punto de inflexión para que nosotros, los peruanos, los ciudadanos comunes, corrientes, los que transitamos y trabajamos todos los días, estemos realmente conscientes e informados de cuál es la verdadera dimensión de esa corrupción política, esa corrupción gris que está solapada, mimetizada, amparada incluso en las mismas leyes. Yo creo que la Fiscalía debería informar de manera sistemática y metódica cuál es la real situación de todos estos procesos de corrupción que, como vuelvo a repetir, los personajes más expectantes, llámese Odres, Barata y otros personajes, están en su casa como si no hubiese pasado absolutamente nada y seguimos con el mismo discurso monótono, repetitivo, engañoso, misterioso, de que estamos decididos a luchar contra la corrupción, ¿no? Así es. Hay un tema que me parece bastante relevante. Sabemos de que Toledo, cuando llegue, va a ser custodiado por el INPE, y lo más probable, y ya lo ha dicho el jefe del INPE, es que vaya al penal Barbadillo. Pero él podría utilizar su condición física, porque las imágenes que estamos viendo de él en silla de ruedas se nota una persona que, bueno, ya tiene sus años, ¿no? Tampoco no es una persona joven, es un adulto mayor. Entonces, deteriorado, su abogado dice que tiene cáncer y que toma entre 13 y 15 pastillas. ¿Usted cree que es posible que puedan variarle la prisión preventiva al arresto domiciliario como él lo solicitó hace unos días cuando dijo me voy a entregar? No, de ninguna manera. Aún cuando él lo solicite en forma verbal, desgraciadamente el procedimiento penal es un esquema que hay que cumplir. El único que puede variar esa detención preventiva por un arresto domiciliario es el juez, y tendría que ser a pedido de la Fiscalía. La Fiscalía tendría que amerituar hechos distintos, hechos diferentes que no se conocieron, que no se evaluaron en el momento de la solicitud de prisión preventiva, y no va a poder superar el escollo de que a Alejandro Toledo lo tuvieron que traer, tuvieron que extraditarlo. Entonces eso ya de por sí distorsiona cualquier posibilidad de variar la detención preventiva. Lo que podría surgir es que se le trasladara a una clínica especializada, siempre y cuando la evaluación médico-legal lo justificara en términos de que él no podría recibir un tratamiento médico
en un centro carcelario como el Fundo de Barbadillo, porque no habría el soporte médico clínico mínimo necesario para poder asistirlo clínicamente. Lo cual también es paradójico, porque el señor Alberto Fujimori es una persona pues, que está en una situación médica bastante delicada y sin embargo sigue preso. Claro. Ni siquiera se le ha querido indultar. Y me imagino que así como Alberto Fujimori deben haber cientos, pero cientos de seres humanos privados de su libertad que sufren y padecen enfermedades irreversibles, terminables, o terminales o incurables, y que siguen presos y privados de su libertad, ¿no? Claro, incluso ya lo ha dicho ayer aquí en Exitoso el ministro de Justicia, Tello, no se va a vulnerar sus derechos fundamentales. Como él lo dijo, no me dejen morir en la cárcel. Porque recordemos que en el penal Barbadillo hay una ambulancia, cuando Fujimori ha estado mal ha sido derivado inmediatamente al hospital o a la clínica Centenario. Entonces, si él tiene algún problema con su salud, va a ser atendido, no es que se le va a abandonar. Sí, cuando se analiza la problemática de la justicia en el Perú, sobre todo por parte de los funcionarios y algunos políticos, están bastante entrenados para señalar una serie de metáforas que en la práctica no son reales, ¿no? Se dice, se respeta el debido proceso, se respetan los tiempos, se respetan los derechos humanos, se respeta el principio de presunción de inocencia, pero eso en la práctica no es real. El caso más evidente es estos juicios de corrupción política que duran 8 o 10 años y tienen a la población a través de los medios de comunicación embelesada, en el sentido de que siguen investigando, siguen indagando, siguen acusando, siguen aportando pruebas, pero los resultados, desgraciadamente, son una calamidad, si queremos afrontarlo, el fenómeno de la corrupción, por lo menos en el plano judicial, ¿no? Ahora quiero preguntarle sobre esta petición de Alejandro Toledo que ha hecho a la justicia de California, porque él en el año 2020 pagó $1 millón como fianza. Recordemos porque justo caía la época de la pandemia y está solicitando nuevamente que se lo regresen. ¿Esto es posible, cree usted, que se le devuelva su $1 millón? Mira, los temas económicos en la justicia norteamericana, que van desde el pago de las fianzas, las personas que solventan el pago de esas fianzas, el pago de los honorarios a los abogados, se materializan a través de audiencias. Y la justicia está muy informada y enterada sobre la procedencia de los fondos que se utilizan en el plano judicial. En el caso de Toledo, él ya está siendo extraditado, el sentido de la fianza ya no tiene ningún tipo de razonamiento, y es atendible que tenga que devolvérsele ese monto si es que procede de su propio patrimonio o si ha habido algún tipo de financiamiento o gestión por parte de terceras personas. Pero claro, tiene que devolvérselo porque no ha habido un juicio en los Estados Unidos en el que se disponga un embargo, una incautación sobre bienes materiales, sino simplemente ha habido un proceso de extradición y en este caso se pagó una caución que ya no tiene ningún sentido porque está siendo extraditado, ¿no? Bien, ahora quiero un poco ahondar con el caso de su esposa Elian Carr, que también está vinculada con el caso de Coteva, incluso su suegra está vinculada con este caso. Se conoció que Elian Carr ha solicitado su carnet a Estados Unidos porque va a viajar hasta Israel, hasta su lugar de origen, según ella, para ver a su madre que ya está en los últimos días, meses o años de su vida. Pero no tenemos un tratado de extradición con Israel. Si ella se va para allá, no hay quien la saque. Ese caso quedaría impune con Elian Carr. Mira, no necesariamente tiene que haber un tratado bilateral entre países para el tema de la extradición. Hay convenciones internacionales en materia de extradición que permiten a los países ampararse en el marco multilateral para poder acceder al tema de la extradición. Es entendible que los tratados bilaterales en alguna medida viabilizan en términos de precisiones las gestiones entre países en el tema de la extradición. En el caso de la señora Elian Carr, su situación es un poco complicada,
porque ella está con una orden de detención internacional a raíz de una solicitud de extradición que ha planteado el gobierno del Perú. Hay una señal de alerta, como se conoce, que implicaría que ella tendría que ser detenida en el lugar en donde se encontrara, si es que es sorprendida intentando o viajando de un país a otro. Sin embargo, eso es un tema también que tendría que ser resuelto por las autoridades judiciales norteamericanas en términos de cooperación judicial entre países, por razones sobre todo de naturaleza humanitaria, que permitirían que la señora Elian Karp viajara a Bélgica a ver a su mamá o en todo caso a Israel, dependiendo el consenso que existiera o que existiría entre los Estados Unidos y el país que estaría dispuesto a acogerla en forma transitoria, fundamentalmente por razones humanitarias, ¿no? Bien, ahora ya voy a cerrar con esta pregunta porque conversamos con su abogado Roberto Su y él decía no confío en la justicia peruana porque el ministro de Educación Becerra ha dicho que la CIDH es una defecio y no le han dicho nada, no le han enmendado la plana, ya el otro ministro ha dicho que Toledo tiene que venir para que pague sus culpas, entonces lo que está diciendo, lo que está poniendo como peros es que hay una justicia aquí politizada o un gobierno politizado. ¿Cuál es su opinión frente a ese argumento que maneja su defensa y que incluso lo dijo Alejandro Toledo en un video días antes o horas antes de que se entregue? La gobernabilidad en el Perú siempre ha estado altamente contaminada y penetrada por el factor político. O sea, la justicia en el Perú no es independiente. Se dice que es un poder independiente, lo dice la Constitución, pero todos sabemos pues que no todos los peruanos somos exactamente iguales frente a la ley. Entonces, en esa situación de si se trata de un delito común, si se trata de un delito político, si se trata de un delincuente común y corriente, o se trata de un perseguido político, los políticos interfieren justamente para distorsionar esa separación en teoría que en la práctica es inexistente. Y esto es sumamente grave cuando estas opiniones provienen de funcionarios que se deberían mantener al margen de cualquier tipo de opinión, cualquier tipo de interferencia, a no ser pues, que sea una situación derivada del área que le corresponde a cada ministro, ¿no? Entonces ahí habrá que hacer ahí algún tipo de desliz. Pero es justamente esta zona nebulosa, mal interpretada, utilizada en forma antojadiza, que es utilizada y capitalizada por los políticos para decir que se trata de una persecución política y no de delincuentes comunes y corrientes, ¿no? Bien, gracias a Luis Lamas Puxio, abogado penalista, gracias por atender la llamada de Exitosa y el tema de Toledo va a ser bastante importante el día de mañana.